esa. Bueno, vamos a continuar. Después está aquí. Vale, vale. Mirad, os pongo ahora, como os he dicho, la presentación de la página web de la Asociación de Psicopedagogía, donde tenemos distintas actividades que os recomiendo. Unas son actividades formativas, otras son actividades de distinto orden, pues de noticias, de libros que estamos publicando, artículos, pero ahora, sobre todo lo que me interesaba es que veáis en recursos, pues tenemos, por ejemplo, cuestiones de biblioteca, consejos emocionales, son artículos que hemos publicado en Heraldo de Aragón, una sección que tenemos para educación emocional en familia. Tenemos la legislación española y autonómica. Sobre todo quería que hiciéramos especial énfasis en la revista de COPOE y en la revista Enlace. Son dos revistas que publicamos donde os invito a que las leáis, pero también a que podéis publicar alguna cosa interesante. Ambas tienen ISSN, que es el reconocimiento por el que un artículo después puede ser como mérito para la oposición o para el concurso de traslados. Sobre todo ahora quería que hiciéramos énfasis en publicaciones. Tenemos aquí en distintos ámbitos varios archivos, pues por ejemplo, en atención a la diversidad se me ocurre. Tenemos todos estos materiales que os pueden venir bien, no solamente ahora, porque ya sé que todo es imposible de ver, pero cuando en el futuro necesitéis algún recurso, pues por ejemplo, el TDAH, que tenemos algún caso de alguna familia que necesita recomendaciones y tal, pues aquí tenéis un libro de acceso gratuito y se lo podéis recomendar. Es una descripción fácil, con bastantes ejercicios, materiales, etcétera. Y ya digo que también lo podéis enumerar, para vuestra oposición. Podéis sacar alguna cosa. Si estáis haciendo algo relacionado con esto, pues lo podéis comentar y podéis enumerar. Bueno, pues tenéis cantidad de materiales. Como os digo, en donde aparece publicaciones y de distintos ámbitos. Tenéis casi todo que os puede interesar, lo tenéis en esta web. Pero bueno, no me quiero extender mucho más. Repito, si os interesa después en el chat, podéis hacerme las preguntas que queráis. Nos habíamos quedado aquí, en trucos para memorizar, y también me gustaría que habláramos de medidas para disminuir el estrés. Digo esto porque cuando estuve en el tribunal, ya os digo que hubo bastantes personas que se suspendían por no gestionar bien la ansiedad y el estrés. Todos vamos a tener ansiedad y estrés en el examen, eso que lo sepáis. No hay nadie que vaya a un examen de este tipo, de tanta responsabilidad, que no tenga esas sensaciones. Unos lo exteriorizan más, otros menos, pero que sepáis que todo el mundo, cuando tiene que exponer, y sobre todo cuando se juega un puesto de trabajo, pues es inherente. La ansiedad, el estrés, si es positivo, el estrés positivo se llama eustrés. Incluso nos puede favorecer, porque cuando tenemos eustrés es como si la adrenalina nos hiciera que nuestro cerebro funcione mejor. Aumenta nuestro ritmo cardíaco, llega más oxígeno al cerebro. Nuestro cuerpo se pone estresado porque es como si tuviera en ese momento la necesidad de pelear, de huir, de luchar, y por tanto está más preparado para ese momento importante. Claro, si es demasiado estrés, podemos pasar a la situación contraria, que una persona se quede bloqueada, que a veces ocurre. Cuando una persona se va a enfrentar con un animal que te puede hacer algo, unas personas huyen, otros luchan, pero otros se quedan bloqueados, parados en el sitio. Bueno, pues cada uno tiene que saber cómo gestionar ese distrés, ese estrés, que cuando es negativo lo llamaremos distrés. Un ejercicio, desde luego, es el mindfulness, el meditar, el relajarse, ejercicios que tienen que ver pues con la meditación, con el reposo, con la respiración. Cada uno tiene que saber cuáles son sus actividades. Yo, por ejemplo, recomiendo
oprimir esta zona donde aparecen muchas venas, arterias, donde llega mucho riego sanguíneo. A veces, si lo oprimimos, cerramos los ojos, nos concentramos, reducimos esa situación de estrés. Pero yo creo que lo mejor es que cada uno vaya haciendo esas actividades que le relajan, pensamientos positivos, etcétera. Cuando tenemos muchos pensamientos negativos, sí que nos influyen en el aumento de estrés. Cuando rumiamos, cuando pensamos en la venganza, la rumiación es muy negativa porque nos ocupa mucha mente y no nos deja espacio para cosas más positivas. Por tanto, la rumiación, cada vez que os venga un pensamiento negativo, del que sea, pues esa persona me ha gastado esa jugada, cuando pueda me pienso vengar. En cuanto os venga ese pensamiento negativo, lo tenéis que dejar de lado. Cuando empecéis a pensar, ahora veo que voy muy mal preparado, que otros seguro que han estudiado más, nos vamos, eso tenéis que rápidamente pasar a otra pantalla y olvidaros. Recomendación también, nada de tomar sustancias relajantes o estimulantes. Yo recuerdo también cuando estaba estudiando las oposiciones, alguien me recomendó que tomara no sé qué estimulante y tal. Lo único que conseguí es que esa noche no durmiera porque era un estimulante tan fuerte que, claro, al día siguiente estaba ojiplático sin concentrarme absolutamente nada. Y de la misma manera, una sustancia relajante el día del examen, pues te hace estar tan sumamente lento que tampoco es lo más conveniente. Por tanto, cada uno tiene que saber gestionar su situación. Y antes, y sobre todo los días previos y en el día del examen máxime todavía, cada uno tiene que gestionar su ansiedad de una manera natural. Ya os digo, no hay que obsesionarse, hay que combinar estudio y ocio, hay que tener pensamientos positivos y optimistas y no tenéis que imitar, sobre todo en el estudio, pero también yo diría en la cuestión de exponer. A veces vemos personas, sobre todo los que se dedican a la comunicación, que son modélicos en el tono, en el volumen, en la comunicación no verbal. Mi consejo es que hagáis una comunicación natural, que contéis como si estuvierais ante unos amigos explicando una película. Cuanta más naturalidad, cuanto más auténtico seáis, mejor. Ya os digo, tenemos distintas técnicas. El día del examen, sí que el día que tengáis que leer, tenemos que tener en cuenta que vamos a estar sentados, que vamos a estar con el ejercicio que hemos escrito previamente y a veces ese momento es complicado porque leer es muy difícil, aburre. Y tener en cuenta que el tribunal estará durante horas escuchando a personas que estáis leyendo el mismo tema. Y eso hay que reconocer que es muy complicado. Por eso, de vez en cuando, tenéis que hacer paradas, beber agua, en unos momentos determinados leer más deprisa, en otros tendréis que vocalizar más, énfasis, acompañar lo que decís con el movimiento de manos. Eso lo tenéis que exagerar. Cuando hagáis la exposición del tema, ¿por qué lo decía esto? Porque cuando uno expone, solamente tendrá una hoja. Y con ese guión tendrá que exponer tanto la programación como la unidad didáctica. Ese folio que tenemos en las manos, a veces, si estamos muy nerviosos y nos tiemblan las manos, nos va a producir más estrés todavía. Por eso digo, eliminar los objetos que nos provoquen nerviosismo. Pues si vemos que nos ocurre esto, pues a lo mejor hay que poner una carpeta rígida, que de esa manera no se va a notar tanto ese folio que nos baila entre las manos. Y también, en el momento del examen, que vais a tener a los 5 del tribunal, va a haber siempre alguien que nos da un feedback más positivo, que nos asiente con la cabeza, que nos sonríe, otros que a lo mejor se adormecen. Yo recuerdo perfectamente que de las 5 personas que tenía en el último examen que hice, había una persona que, como expuse a las 4 de la tarde, se estaba durmiendo literalmente.
estaba suspendido y que se aburría. Y menos mal que miraba a la persona que estaba en el medio, que después averigüé que no era el presidente del tribunal, porque se van cambiando. Por eso no siempre miréis al mismo, ¿eh? Lo mejor es que hagáis un barrido visual a todos ellos. Pero, sobre todo, focalizar más en aquellas personas que os retroalimentan positivamente. Eso os va a reducir la ansiedad. Porque, claro, si el efecto que tenéis es de alguien que está aburrido, que bosteza, etcétera, etcétera, pues seguramente eso os influirá. Aunque también os digo que en general suelen estar tomando notas, porque cada miembro del tribunal tendrá un cuaderno donde anota las valoraciones, porque a veces hay que volver a reevaluar. Bueno, pues que sepáis que cuando una persona tiene ansiedad, se producen una serie de reacciones fisiológicas. La primera, aumenta el ritmo respiratorio, hiperventilamos, porque claro, nuestro cuerpo necesita en ese momento mucho oxígeno. Después aumenta nuestro ritmo cardíaco. Ya digo, nuestro cuerpo se prepara para luchar o para escapar. Por tanto, tenemos cada vez más sangre. Esto no somos conscientes, pero nuestras pupilas se dilatan. Por lo tanto, tenemos más sensibilidad visual. También se seca la boca en general y empezamos a sudar por la frente, por las axilas, por las manos. Hay gente que incluso el sistema digestivo le afecta, ¿eh? Y por eso a veces nos duele el estómago, pero es porque el sistema digestivo empieza a dejar de funcionar. Todo esto es lo lógico. Yo lo único que sí que os diría que si una persona, por ejemplo, sabe que como será en verano además, que vais a sudar, que nos pongáis prendas en que se visualice demasiado el sudor, por ejemplo. Que llevéis pañuelos o para secaros el sudor. Que llevéis agua, porque una cosa que voy a recalcar ahora es la velocidad de exposición. Si vamos demasiado deprisa, que nos pasa, porque cuando está uno muy nervioso va muy deprisa, no da tiempo al tribunal de escuchar lo que estáis diciendo y sobre todo de tomar nota. Por eso tenemos que mezclar silencios con lectura. De cara al examen, es muy importante el efecto primacía. ¿Por qué digo esto del efecto primacía? Son las primeras impresiones. Y por eso yo recomiendo que nada más entrar ya saludéis, buenos días, encantado de estar aquí, que hagáis una sonrisa, porque el proceso que se produce de neuronas espejo es cuando una persona sonríe, se tiende a devolver la sonrisa. Entonces, si conseguimos empatizar con el tribunal, mejor, porque queramos que no, somos humanos. Entonces, esa persona que ya ve que alguien entra sonriente, que se le ve con aplomo, que habla con el volumen alto, que demuestra cierto entusiasmo, todo eso los predispone positivamente. Y ya sabéis que al final, pues una persona puede poner un 6, un 7, un 8, pues además de los contenidos, por estas sensaciones que son muy difíciles de objetivar. Y el efecto Pigmalión tiene que ver con las autoprofecías cumplidas. Si uno está convencido de que en ese momento lo estoy haciendo bien, voy a convencer, lo que digo es importante, es inédito, les va a encantar mi exposición. Todo eso te empodera, te hace más creíble. Por eso es tan importante este efecto primacía, que tenemos que cuidarlo, ¿eh? Sobre todo, ya digo en el tribunal, pero siempre que tengáis una primera acción con alumnos, con familias, cuidar muchísimo ese efecto primicia, porque a veces hay muy buenos docentes que no cuidan esos primeros tiempos. Y entonces, si no tienen preparado el material, si cuando llegan las familias, pues a lo mejor no tiene preparada el aula o los saludos al principio. Yo cuando hago entrevistas con familias siempre los recibo en la puerta, les doy la mano, aunque sea para hablarles luego de cosas negativas, pero eso ya les hace que ciertas barreras negativas las vayan eliminando. La puntualidad, la afabilidad. Esto es en general. Siendo docentes, mucho más. Y en la oposición, extremadamente lo tenéis que cuidar, este efecto primicia o primacía. Prefiero llamarlo primicia. Este primer efecto va a lastrar.
Después tenéis que ser conscientes del tipo de examen. Os tenéis que leer muy bien porque ya estarán las convocatorias hechas. ¿En qué consiste el examen? Eso lo tenéis que saber absolutamente y también, porque dentro de poco ya será el momento de presentar los papeles, todos los requisitos. Incluso yo recomendaría de que hagáis un cuadro de doble entrada donde pongáis los méritos que habéis puesto. Esto le daría 0,2, esto 0,1. A ver después, cuando salga la fase esa de concurso, a ver si coincide, porque tendréis 5 días para hacer algún tipo de reclamación. Y a veces esas reclamaciones te consiguen subir unas décimas y qué es lo que necesitas para aprobar el examen. Por eso, ojo con la fase esta de concurso, que no se os pase por alto. Bueno, pues en general, porque ya el sistema que tenemos este año por lo menos se va a mantener, posiblemente al año que viene lo cambien. Ya sabéis que hay un tema elegido por sorteo, en maestros hay menos temas, en el cuerpo de secundaria hay más, y, claro, depende del número de temas. En magisterio hay 25 temas, en el cuerpo de secundaria hay 68. Generalmente hay casos prácticos y preguntas cortas, depende de la especialidad. Seguramente, ya os digo, que os examinaréis por escrito todos a la vez a finales de junio y a primeros de julio se empieza a leer. Y se empiezan a leer primero los temas y las preguntas, y cuando se supera esta fase se defiende ante el tribunal la programación y la unidad didáctica. En orientación se llama de otra manera, pero bueno, grosso modo el sistema de oposición es así y este curso se va a mantener. Donde uno se puede lucir más es en la programación y la unidad didáctica, sobre todo en la unidad didáctica, porque es donde se permite más creatividad, donde puedes llevarte materiales. Muy recomendable que os llevéis cosas que tengáis preparadas, como vais a preparar alrededor de 12 a 15 unidades didácticas, pues tenéis que llevaros 12 maletas, por decirlo de alguna manera, 12 maletas virtuales, donde si me toca las 6 voy a mostrar todo esto. Si me toca la 8 voy a llevar todo esto. Y lo lleváis ya preparado. Y mi consejo es que antes del examen ya tengáis un guión de cada una de esas 12 unidades didácticas ya preparado para que ya el examen simplemente sacáis la hojita, como se permite en la programación unidad didáctica, repito, como ahí se permite material, pues ya el guión lo tienes que tener preparado, tanto de la programación como de cada una de las unidades didácticas. El tiempo ese de previo, pues os dedicáis a organizar los materiales y a memorizar bien el guión que vais a desarrollar. Pero en el primer examen, repito, el de la lectura es complicado, porque cuando el tribunal está durante días y días escuchando las mismas cosas, cuesta muchísimo que estén atentos. Por eso, combinar algo de tranquilidad con pausas, etcétera. ¿Quién os propongo de buen comunicador? Ahora que está tan de moda, Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Por qué es tan buen comunicador? Porque ha sido actor. Y este hombre, cuando hacía interpretaciones de teatro, pues cuidaba mucho la gestualidad. Y por eso ahora, si os dais cuenta, está ganando la guerra, por lo menos, de los medios. Ya interviene en el Parlamento británico, en el Parlamento de Estados Unidos, en el de Italia. Seguramente ahora que están reunidos en Bruselas ya tiene grabado un vídeo que lo va a proyectar. Si os dais cuenta, continuamente está haciendo alarde de bastante comunicación, porque en estos tiempos, obviamente, la comunicación es la clave. Y es que en vuestro examen es un examen oral y la gente que se examina no lo tiene muy en cuenta. Es un examen escrito, pero que tenéis que leer y luego tendréis que defender. Por tanto, todo lo que es la comunicación os importa muchísimo. Y todo lo que sea que os forméis en todo esto, mejor. Por eso insisto en que tenéis que exagerar, como si fuerais actores de teatro, la lectura, poniendo énfasis en ciertas cuestiones, acompañando con el cuerpo, sonreír,
y a la vez naturalidad y a la vez relajación. Cuando hagáis la lectura del tema o la defensa de la programación, barrido visual a todos ellos. Pausas para que les dé tiempo. Yo recuerdo perfectamente el caso de una examinante que a lo que empezábamos a tomar nota del caso, de los 3 casos prácticos que había en ese momento, pues empezábamos a escribir del primero, yo lo había terminado, no nos daba tiempo ni siquiera de escribir algunas anotaciones de lo rapidísima que iba. Ojo con las muletillas, porque continuamente, cuando estamos nerviosos sobre todo, hacemos exceso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, alguna vez sí, pero cuando continuamente estamos usando muletillas, también influye negativamente en el que está escuchando. No abusar de términos universales. Todo, nada, siempre, porque eso sí que da imagen de una persona demasiado poco tolerante. O palabras, cosa, pues, etcétera. Ese tipo de palabras, expresiones, hay que evitarlas. Velocidad, controlar, que tiene que estar entre 150 y 175. Controlaros. Adaptar el volumen. Es mejor que el volumen sea un poco más alto, el registro más alto del que habléis normalmente, porque si es un tono demasiado bajo da sensación de inseguridad y de titubeo. Por tanto, sobre todo cuando queréis recalcar, exagerad el volumen. Hacer pausas, beber agua, por eso es tan importante que os llevéis la botella de agua, porque eso os va a venir muy bien. Si os veis más cómodos, tener en vuestras manos un bolígrafo para señalar, etcétera, etcétera. Si no, no. Y sobre todo evitar ese lenguaje monótono que a veces ocurre sin darnos cuenta. Imaginad que estoy leyendo continuamente con este tono un texto. Es imposible que se pueda seguir. Por eso estas variaciones de velocidad y de intensidad es tan importante. Errores que os puedo decir de mi experiencia como tribunal. Cuando una persona llegaba con atribuciones negativas, ya me perdonarán que estoy muy nerviosa. Pues, hombre, todo el mundo sabemos que estamos nerviosos. Que no me ha dado tiempo de terminar, pues tú misma te estás suspendiendo. Sí, es que eso no lo puedes decir. Además, en el examen tenéis que pensar que si tenemos 2 horas, pues 2 horas. Y tenemos que... todo aquello que no está escrito es que ya no podemos decir que se supone que lo sabes. Por tanto, priorizar y hacer antes exámenes modelo para ver lo que en ese tiempo lo que os da, lo que podéis poner y lo que no. Cuando estéis exponiendo, nada de me explico, no, de acuerdo, me entendéis, estas muletillas, pues, bien, bueno, etcétera. A veces cuando no nos salen, arrastramos la última vocal, dejándola en suspenso. Tenemos el problema del error vacui. Pensamos que hay que llenar siempre de tiempo todo el discurso y no es así. No pasa nada por terminar una frase y nada de interjecciones, conjunciones, etcétera. Nos paramos y después seguimos con la siguiente. Los diminutivos y las expresiones coloquiales también hay que evitarlas. Un poquito, esa cosa, fuera. Expresiones redundantes hay que evitarlas. De alguna manera, por otra parte, diríase, fuera. Voz baja y temblorosa. Cuando leáis, no queda otro remedio que estar sentados, pero cuando expongáis, es mejor que estéis de pie. Y no utilicéis una sola metodología, es decir, aunque podáis exponer con un ordenador, pues mostrar documentos. Utilizar la pizarra sobre todo. La pizarra es un buen instrumento. A veces también usamos latinismos indebidamente. A grosso modo, de motu propio. Deben ir sin preposición. Grosso modo, motu propio. Los latinismos están bien, pero hay que usarlos correctamente. Juicios irracionales. Otra cuestión que veo continuamente. El deber de se usa incorrectamente. Deber de es duda. Las llaves deben de estar en el cajón. Y cuando es obligación es sin preposición. Debéis estudiar más. El alumno debe corregir esa mala actitud. Esto
en general no sé qué pasa, que los medios de comunicación lo hacen al revés. Y otra cuestión importante, que no sé lo que pasará cuando os toque examinaros en junio. Esperemos que ya no sea necesario la mascarilla, pero a día de hoy la mascarilla es obligatoria. Y la mascarilla hay que reconocer que es un elemento que impide la comunicación gestual grandísima, grandísima. Porque el momento que me tapo la cara, la boca sobre todo, primero que el volumen de voz influye y segundo la expresión. Por tanto, si os ocurre que en ese momento tenéis que exponer con la mascarilla, tenéis que exagerar la comunicación gestual con los ojos, con el movimiento de la cabeza, con el cuerpo, con las manos sobre todo, pero que penséis que los ojos comunican, ¿eh? Y que se sonriendo cuando está triste, cuando es muy expresiva. Por tanto, la mascarilla impide, pero tenéis que exagerar todo lo que es la comunicación no verbal. Días antes del examen, pues tenéis que visualizar, es como si tuvierais un flashback, en este caso, al revés. O en vez de un flashback, un flash hacia adelante. Memorizar que el día 17 de junio, pues cómo estaré ese día, qué voy a hacer, para que todo cuando llegue esté muy mecanizado. Pero yo os diría que esos días previos de junio, cuando ya estamos muy nerviosos, ya lo que hayáis estudiado o no, ya no hay vuelta atrás. No podéis empezar a pensar que si hubierais tenido más tiempo, etcétera. Olvidaos de las cuestiones negativas. Lo que tenemos que hacer es prepararlo muy bien, sobre todo, ya digo, en el plano emocional. Por tanto, vamos a cuidar los factores personales. Vamos a centrarnos solo en los repasos, en lo general, en esos apuntes ya que hemos hecho, en esos esquemas, comprobar la información que tenemos, centraros en lo que más domináis, echar un vistazo a alguna laguna, pero no intentéis en ese momento ese estudio exhaustivo de ciertas partes, porque ya no nos da tiempo. Solamente nos vamos a centrar, ya digo, en lo general. Y que no se os ocurra, como pasó en un caso, por desgracia, que el día del examen, pues que hay personas que llegan tarde, por ejemplo. Mi recomendación es que en la ciudad donde os tengáis que examinar, que pernoctéis. Porque yo recuerdo un caso muy desagradable de una persona que tenía que venir de fuera, que hicimos 3 llamamientos. Cuando se hacen 3 llamamientos, se deja un pequeño intervalo de tiempo. En aquel momento se llamaba a todos a las 8 de la mañana, aunque tuvieran que examinarse por la tarde. Bueno, pues una persona que había aprobado el primer examen, para ese segundo, por desgracia tuvo un accidente, bueno, pinchó una rueda y tal, como tardó en llegar la grúa, pues llegó 10 minutos tarde, después de los llamamientos, pues ya no se pudo examinar, no se pudo examinar. Y es que, claro, hay compañeros y compañeras que de momento que haces alguna excepción en el tribunal, aunque entonces el tribunal es muy cuidadoso en que el protocolo se cumpla al 100%. Y en ese sentido, pues tenemos que tener muy claro que tenemos que llevar el DNI, varios bolígrafos por si acaso, ir antes al lugar del examen, para si podéis visualizar incluso el aula mejor, para ver en qué condiciones está. Todo eso lo tenéis que tener memorizado antes. Sería importante también que conozcáis los miembros del tribunal, sobre todo pues qué perfil tiene, si es una persona que es más bien, vamos a decir, que le gusta más la normativa o que es más de experiencia práctica, en fin, que cuanta más información previa tengáis, mejor. Prever imprevistos, que ese día no estemos muy bien físicamente, que podamos perder el autobús, que nos quedemos sin tinta. Tenemos que tener distintos escenarios para, si nos ocurre, salir airosos. ¿Qué me pasará? ¿Qué ocurrirá si me bloqueo? Pues ya tengo que tener, cuando me bloqueo, tengo que tener ya algo previsto para salir. En ese momento tengo que empezar a escribir rápidamente, anotando las ideas y luego empiezo a leerlas. Si me pongo tan nervioso que con el tribunal, si los miro, me están transmitiendo ese feedback negativo y me bloqueo, pues en ese momento empiezo a mirar a otro sitio
para que me concentre. Sobre todo lo importante, ya digo, no es tanto bloquearse, sino pararme y sigo. No pasa nada porque uno esté unos minutos a lo mejor hasta que te inspires. Y el día anterior es muy importante hacer actividades relajantes. El momento crítico, justo el día del examen. El día del examen, cuando vas a entrar y las horas previas, pues es cuando una persona realmente está con el corazón desbocado. Por eso os decía que tengáis cierto equilibrio entre estimulantes y alimentos. Hay que ir bien alimentado porque vamos a tener bastante consumo energético, pero no saciado. Los estimulantes y tal, ya digo, si podéis evitarlos, mejor. Ir con tiempo suficiente para que no tengamos ningún tipo de problema de aparcamiento, etcétera, etcétera. Imaginad que vais con transporte público y que se estropea ese transporte público. Por eso, si podéis anticipar y podéis ir andando, mejor. Revisar que llevéis lo necesario, DNI, bolígrafos, etcétera, etcétera. Practicar previamente esa relajación que ya habéis hecho con antelación, de la respiración, de cerrar los ojos, de esos pensamientos positivos, voy a probar. Anticipar consecuencias positivas, cuando apruebe me voy a quitar esto de encima, que ya estoy harto de tanto estudiar, que ya cuando apruebe el examen ya puedo dedicarme a otras cosas que me apetezcan más. Sobre todo los pensamientos negativos, ya digo, antes de que aparezcan, paséis página. Evitarlos. Voy a suspender, ahora que me doy cuenta de lo poco que he estudiado, ahora si tuviera tiempo revisaría más la normativa. Todo eso fuera, fuera, fuera. Huir de situaciones que os pongan nerviosos. Esos pensamientos recurrentes que, pues, de cuando suspendía, qué me pasaba, etcétera, etcétera. Siempre, independientemente de la formación que hayáis hecho, hay que presentarse. Aunque no hayáis estudiado prácticamente nada, porque, mirad, el proceso este, a veces seguramente nos va a llevar varios intentos. Por lo menos la primera vez nos interesa, uno, ver cómo es el proceso, cómo califican nuestros méritos, porque de esa manera nos podemos orientar si nos falta algo más o no. Y tercero, que si nos vemos en el examen la primera vez, segurísimo que esa es la mejor experiencia para la siguiente. Ver qué cosas he hecho bien, qué cosas me han salido mal, en qué debería insistir más. Pero eso, por mucho que yo os diga ahora, aprender se aprende haciendo. Lo que decía lo que decía John Dewey, learning by doing, aprender haciendo. Y esto si no lo practicamos mucho, pues ya digo, es muy difícil que la primera vez que uno se examina, que ya apruebe. Por eso, ¿qué os aconsejaría? Que hagáis mucha práctica con otros compañeros, sobre todo si son compañeros de oposición, mejor. Yo me siento y me toca el tema 16 y tengo ahora mismo 2 horas, pues empiezo a escribir el tema 16, a ver si me sobra tiempo, me falta, etcétera. Después lo leo ese tema. Yo creo que es muy importante que primero hagáis prácticas con vosotros mismos. Podéis grabar en el móvil, etcétera. A ver, aunque en el móvil ya sé que la voz sale distorsionada, pero para que os oigáis. Y no solamente para los aspectos positivos y negativos, también cuando estéis haciendo alguna actividad, de vez en cuando, ya digo, cuando por ejemplo estéis practicando running o cuando estéis conduciendo, os podéis poner esa grabación que os sirve para memorizar, pero también para que veáis posibles errores, etcétera. Bueno, pues hacéis prácticas y después sería muy interesante que intentéis un simulacro lo más parecido a un tribunal, que haya algunas personas delante y que vosotros leáis ese tema y que luego defendéis vuestra propia programación y unidad didáctica. Porque de esa manera, cuanto más formal sea el acto, yo cuando doy cursos de oposiciones, esas situaciones las hago continuamente. Pido a las personas que están haciendo el curso, si este fuera presencial, pues algunos de vosotros saldréis en público para defender vuestra programación o una unidad didáctica.
Y después, cuando una persona expone, yo hago la crítica de la cuestión expositiva y de los contenidos. Pues deberías hacer más énfasis en la parte de normativa. Habría que aprovechar los recursos del entorno que tienes alrededor. Pero todo esto, si no se practica, es muy difícil que la primera vez que te examinas, que te salga bien. Por eso insisto en la importancia de practicar. Bueno, como os decía, os recomiendo que visitéis 2 páginas. La de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que la habéis visto antes. En esta página, ya digo, tenéis bastantes materiales de libros, etcétera, de documentos, de normativa. La revista esta que os decía que tenéis artículos relacionados con el ámbito educativo, que podéis mencionarlos, porque si tenéis una relación de artículos y de autores, es muy interesante que los reflejéis. Yo, por ejemplo, recuerdo, mira, si os sirve mi experiencia, cuando me examiné de las oposiciones de orientación, fue la primera vez que había ese tipo de oposiciones en el año 1992, fijaos, hace años. Y ese año, hasta abril, no salió la convocatoria y no había temario siquiera. Entonces, entre varios compañeros nos dividimos, estábamos 8 y cada uno preparaba 8 temas. Y luego nos los intercambiábamos. Bueno, hubo uno que fue un pequeño jeta porque él recibió lo de los otros 7 y él no dio los suyos. Menos mal que no aprobó, pero... Y yo tuve la suerte que uno de los temas de sorteo era uno de los que había preparado, sobre evaluación y tal. Bueno, pues lo que yo quería deciros con esto, que a pesar de que hay poco tiempo, si una persona lo que lee del tema es coherente, tiene que ver con la realidad, no es algo utópico, eso el tribunal lo ve muy positivo. Y yo veía que tanto cuando me examiné como cuando era tribunal, que a veces era más importante el comentar cosas de la vida real, de lo actual, que muchas referencias bibliográficas antiguas. Yo esto lo digo porque es más efectivo ahora que mencionéis un acto, pues por ejemplo, sin ir más lejos, el día 20, esto no sé si lo he comentado, el día 31 de este mes de marzo, tenemos en el Auditorio de Zaragoza, hacemos la gala de la educación aragonesa. Os lo quería comentar aquí, me parece que está. El día 31 hacemos la gala de la educación aragonesa. Y este es un acto, si lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí en inicio, que es de acceso libre. Las personas que quieran pueden asistir, eso lo tenéis en la página web de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Esta gala consiste en que estará la ministra de Educación, estará el consejero de Educación, varias personas que les vamos a homenajear por su trayectoria, y la vamos a retransmitir por streaming de acceso libre, www.heraldo.es. Bueno, pues ese día la ministra informará de las cosas más novedosas que hay. Seguramente, como estamos ahora con la ley esta de formación profesional, las mencionará, pero es buen momento porque las distintas personas que están aquí en esta gala pues van a hablar de cuestiones muy innovadoras y muy actuales. Todos que están aquí homenajeados, César Bona, etcétera. César Bona ha recibido varios premios, ha escrito varios libros, etcétera. No voy a nombrar a cada uno de ellos. Alejandra Cortés acaba de ser catedrática de Educación de la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues cada uno dará una pincelada de aspectos muy interesantes y muy actuales. Yo digo que es muy interesante que estéis atentos, por ejemplo, si podéis asistir, aunque sea virtualmente, a esta gala, porque seguro que podéis ahí poner algunas cuestiones interesantes de lo que están diciendo estas primeras figuras
de la educación española. Y esto es actual. Y si podéis mencionar cosas de la consejera o de la ministra o del consejero de Educación de Aragón, pues mejor que mejor. Esto es una cuestión que os decía. Otra cuestión importante, que si hay una experiencia ahora interesante, por ejemplo, el Instituto de Zaragoza Ramón y Cajal acaba de recibir el Premio Nacional de Educación por su experiencia que están haciendo ahora de inclusión. Y esto es muy interesante porque, claro, toda la inclusión, yo os decía, que es un tema ahora de moda por todos los alumnos emigrantes que están llegando. Es verdad que llevamos muchos años en España acogiendo alumnos inmigrantes. Es una cuestión que daría mucho que hablar. ¿Por qué con los refugiados ucranianos de raza blanca se les dispensa este trato tan especial? ¿Y por qué los alumnos musulmanes, iberoamericanos, subsaharianos no les hemos dado este trato? Bueno, pues esto ya es un debate que no toca hablar en la oposición, pero sí que nos deberíamos replantear como sociedad por qué hacemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En este caso, lo que sí que está viendo un fenómeno en nuestras aulas es que cada vez son más diversas, hay más heterogeneidad, y esa mención hacia la heterogeneidad la tenéis que nombrar, porque es la realidad que tenemos ahora, independientemente de la especialidad, porque algunos piensan que si yo soy profesor de secundaria de matemáticas o de latín, yo me tengo que examinar solo de latín y matemáticas, y es un craso error. Os examinéis para ser profesores y tenéis, por tanto, que demostrar que en ese momento del examen que sabéis impartir una docencia, no que os sabéis muy bien un tema, porque uno ahí no se examina como experto en historia o en matemáticas. Uno se examina para ser profesor de historia o de matemáticas. Por tanto, todo aquello que vaya en la línea de que estoy demostrando que conozco cosas relacionadas con la vida actual pedagógica, sobre normativa, sobre conocimiento del alumnado, atención a la diversidad, la inclusión, la neuroeducación, toda esta serie de cuestiones las tenéis que poner encima de la mesa. Os decía antes de mi experiencia cuando me examiné, que se me dio el salto al cielo, en el segundo caso, cuando fui orientador y no tuve mucho tiempo de preparar las oposiciones, pues lo que hacía para cada tema o para cada unidad didáctica era como si tuviera cajas virtuales. Entonces yo decía, si me toca este o este, yo voy a nombrar estas normativas, igual me da el tema 16 que el 15, que el 22. Ya tengo todo este bloque para nombrar esta normativa. Sea cual sea el tema, el 27, el 29 y el 50, yo voy a nombrar este libro con esta otra persona. Ya tenía una especie de bloques donde sabía que tenía que decir ciertas cosas y nombrar ciertas otras. Perdón. Algo así os recomiendo que hagáis, que tengáis preparadas ciertas cosas y que las nombréis. Vuelvo a la presentación para que no me deje cosas, porque estaba precisamente diciendo que os aconsejo que estéis al loro de todo lo que se está haciendo ahora en educación, de normativa, etcétera, etcétera, pero también de formación. En nuestra web de la Asociación de Psicopedagogía tenemos varias conferencias estos próximos días. Hoy es 22, pues mirad, mañana precisamente tenemos una que es la importancia de hacer visible el pensamiento. Entrando en la web de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, podéis inscribiros gratuitamente porque esta, aunque es presencial, se retransmiten todas por streaming. Y tenéis otra el día 4 de abril, funciones ejecutivas en matemáticas y ciencias, cómo mejorar el desempeño y autorregulación de los estudiantes. Y esta sobre todo de neuroeducación en el aula y en la familia, el 20 de abril. Y como os decía, el jueves 31, la gala de la educación aragonesa. Esto es en la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, pero también os quería decir que en la página de la COPOE es la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. Están aquí las 23 organizaciones
de casi todas las comunidades autónomas y cada una de ellas con su propia web, en donde tenemos la normativa de su propia comunidad y cuestiones de formación, etcétera, etcétera. También hay documentos muy interesantes que os invito a que hagáis un barrido para ver si en algún momento podéis nombrar alguna cosa y si tenéis un material que os puede servir, pues aquí tenemos, por ejemplo, protocolos pues, para prevención del ciberbullying, etcétera, etcétera. Hay bastantes protocolos de acceso gratuito y bastantes libros. Como es imposible leerse todo, porque hay tantísimas cosas, pero si sabéis dónde está, primero que lo podéis usar para vuestro futuro profesional, pero también para el examen lo podéis nombrar. Y estas son cosas que, ya digo, yo no sé si servirá mucho o poco lo que estoy diciendo, pero a mí me sirvió. Yo aprobé las oposiciones por 3 veces y cuando he sido tribunal, las personas que nombran estos recursos tienen más puntuación que aquellos que solamente nombran recursos de tipo bibliográfico. Por eso insisto en que entréis en estas 2 páginas, en la de la Asociación de Psicopedagogía y en la de la COPOE. No me da mucho más tiempo porque quiero comentaros algunas cosas más, pero tenéis que complementar vuestro estudio con algunos cursos. Los cursos que tenemos son homologados y por tanto os van a servir para la oposición. Y aquí tenéis la web, así que entréis y lo miráis. Y además, si os interesa, os queríamos proponer a las personas que estáis estudiando ahora, podemos haceros socios junior. Los socios junior tienen un año de gratuidad. Pueden ser socios, reciben toda la información, tenemos una bolsa de trabajo, porque cada vez tenemos más demanda de personas que nos piden, pues es que necesitaremos un profesorado de este centro concertado en tal sitio. Bueno, pues a los socios les mandamos la información. Por tanto, si os interesa, luego os digo, que lo voy a decir ahora, mi correo, por si me queréis mandar alguna cuestión, no solamente de esta sesión, sino de cualquier otra, Y sobre todo porque luego quiero comentaros aquí el caso práctico. Pero bueno, antes de ir al caso práctico, quería terminar con estas 20 claves para motivar. Aquí se ve poco. Estas 20 claves las conseguí una vez que estaba en una clínica esperando para que me visitaran. Vi que estaban allí y las encontré tan interesantes porque con mis alumnos de psicología de bachillerato y con sus familias, incluso con algunos profesores, yo veía que casi todas estas claves necesitábamos todos que las trabajáramos. Pero luego también me he dado cuenta con la formación que estoy haciendo para opositores que también son extrapolables a las personas que están opositando. Entonces, os las enumero porque creo que os van a venir muy bien. Una, ser positivo. Luego aquí vendría la explicación, sería buscar el lado positivo de las cosas, etcétera, controlar los pensamientos y huir de todo me va mal. Bueno, pues esto ya os digo que os vendrá muy bien si tenéis en cuenta estas 20 claves. Segundo, ser objetivo. No ver solo los aspectos negativos de nosotros mismos. Felicitarnos por los triunfos conseguidos. Por mi experiencia, veo que la mayoría de las personas, y no solamente los adolescentes, la mayoría de las personas tendemos a ser, sobre todo los españoles, no sé qué nos ocurre, pero tendemos a ser muy críticos con los demás, más todavía con nosotros mismos y a valorarnos poco. Los anglosajones, sin embargo, son todo lo contrario. Los franceses son muy chauvinistas. Bueno, los españoles nos cuesta reconocer. Entonces, sobre todo las personas que me estáis escuchando, tenéis tantas cosas positivas que a veces yo veo que no nos valoramos lo suficiente. Quererse a uno mismo. Quererse a uno mismo es muy importante. Cuando uno se tiene que dar a los demás, primero se tiene que querer uno para darse al resto, al prójimo. Por eso hay que aceptarse y valorarse en su justa medida. Tener un alto concepto de uno mismo sin caer en la soberbia. Tenemos un problema gravísimo que se verá en los próximos años.
es las consecuencias de los trastornos por la pandemia. Estamos en un problemón que, ya digo, se visualiza en las dificultades de aprendizaje, pero mucho más en los trastornos mentales. Ha aumentado muchísimo las conductas autolíticas en los adolescentes y niños incluso, es decir, las conductas de suicidio o de autolesiones. Pero es que también ha aumentado muchísimo la cantidad de casos de bulimia y anorexia, de chicas y de chicos también, de personas que yo lo llamaría más que trastorno alimentario, es un trastorno de tipo mental, porque una persona cuando tiene una distorsión tan grande que incluso personas famélicas se ven obesas, es que es un trastorno mental. Un trastorno mental yo lo veo claro cuando una persona distorsiona la realidad, cuando lo ve con gafas que son muy diferentes a la realidad, es que tienes un trastorno bastante severo. Y ahora mismo en España tenemos cada vez más casos sobre todo de adolescentes, mujeres, que tienen problemas de anorexia. También tenemos un trastorno importante, pero no toca hablar de ello, con el ciberbullying, el acoso a través de las redes sociales, que también se ha incrementado muchísimo durante la pandemia. Las consecuencias de la pandemia es otro asunto importante que, si podéis mencionarlo, no estaría de más. Asumir los problemas, luchar para solucionar los problemas, pero hay cosas inevitables. Por ejemplo, que nos enfademos por un día que ha salido lluvioso. Pues es que hay cosas que no dependen de nosotros. Que estemos enfadados por la guerra de Ucrania. Bueno, pues tenemos que discernir lo que depende de nosotros, lo que decía antes de factores extrínsecos o intrínsecos. Otro aspecto importante, no exigirse al máximo. A veces nos sentimos contentos de nosotros mismos. Tenemos que sentirnos contentos con nosotros mismos, no intentar abarcarlo todo. Somos humanos. Esto tiene que ver precisamente cuando decía, ojo con las obsesiones, ojo con intentar abarcar todo, ojo con el perfeccionismo, que tiene que ver también con esto de la anorexia, porque coincide con personas muy perfeccionistas. Con el examen de oposición pasa lo mismo. No tenemos que exigirnos al máximo. Tenemos el tiempo que tenemos, la capacidad que tenemos, y yo siempre he dicho que cuando uno intenta algo poniendo todo lo que puede de su parte, pues ya está. Hay factores que ya, pues imaginemos que hay pocas plazas y muchísimos opositores. Bueno, he hecho lo que he podido, ya te queda esa tranquilidad. Lo que no puede ser es que uno diga, si lo hubiera intentado, ¿qué hubiera pasado? Por eso insisto muchísimo en que hay que examinarse siempre y hay que intentarlo y nunca hay que desfallecer. Luego hay que ponerse metas alcanzables, ser realista. Claro, cuando decimos la meta de una oposición es una meta viable. Yo lo que no vería ahora posible es que una persona dijera, voy a luchar con todas mis fuerzas por ser astronauta. Pues que ser astronauta es una inmensa minoría con unas condiciones físicas, etcétera. Aprobar una oposición es una meta alcanzable, con unos hitos que si los ponemos bien, los podemos superar. Pues en ese sentido, de ser realista, etcétera, lo podemos conseguir. No tener miedo al fracaso. La cultura latina tenemos mucho miedo al fracaso. Desde la época del siglo de oro, en España, no sé por qué, nos ha importado mucho el qué dirán y la apariencia externa y no intentarlo. Yo os diría el caso de Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica. Fracasó 107 veces. A la 108 consiguió que la lámpara incandescente iluminara. Fijaos la cantidad de veces que hemos fracasado una vez y ya no lo hemos seguido intentando. Los anglosajones tienen esa cualidad que perseveran y, de hecho, casi todos los multimillonarios americanos se han arruinado y han salido adelante otra vez. Y se han vuelto a arruinar y han salido adelante otra vez. Por tanto, el fracaso es parte del aprendizaje. Y fracasa quien lo intenta. Pero yo no hablaría tanto de fracaso. Yo creo que la pedagogía del fracaso a veces se considera mal. Tenemos que, cuando yo hablaba con familias, yo les insistía mucho que a veces su hijo había cometido un fallo o había hecho bullying, etcétera, o había suspendido o tenía que repetir, pero que eso es una experiencia vital que nos puede venir bien para el aprendizaje futuro. Y que si no se hacen las cosas,
no sabemos si lo haremos bien o no. Y a veces salen bien y a veces salen mal. Por tanto, la pedagogía del fracaso está muy bien. Tenemos que motivar a nuestro alumnado y tenemos que intentar que todos pasen, pero a veces tenemos que decir, pues esto no está, que tienes que mejorar algunos aspectos. Y este dibujo, pues todavía le falta algo. Este problema de matemáticas lo has planteado bien, pero te has equivocado en algún sitio. Bueno, pues en ese sentido no pasa nada por comentar los errores. Aceptarse físicamente, otro problema que tenemos cada vez mayor. Hay personas que no aceptan su cuerpo y cada uno tenemos el que tenemos con lo positivo y lo negativo. Y esto tiene que ver mucho también con la autoestima y yo os diría también, hay niños y niñas que como tienen la autoestima baja, fracasan, anticipan ya el fracaso y creen que como lo van a hacer mal, pues lo hacen mal. Lo que os decía que está muy relacionado con la autoprofecía cumplida. Bueno, pues el aceptarse físicamente tiene que ver también con estas expectativas de logro. Cuando os miréis en el espejo, siempre pensad que estáis bien, que tenéis salud, que tenéis suerte de ser como sois. Echaros muchos piropos a vosotros mismos. La procrastinación famosa, no dejar las cosas para mañana. Lo que más os disguste, empezar a hacerlo ya. Dar importancia a las pequeñas cosas de la vida. Todos los días tenemos muchas cosas positivas, de las personas que nos rodean, de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de nuestra casa, de la luminosidad, del paisaje que tenemos, del país tan maravilloso, de la cocina, en fin, tenemos tantas cosas de las que alegrarnos del día a día. Muchos adolescentes tienen el error de que esperan grandes cosas un día determinado y a lo mejor dejan pasar esas pequeñas cosas que es lo que nos genera la felicidad. Buscar apoyos, es decir, cuando nos veamos mal, cuando empecemos a decaer, cuando, yo lo digo ahora pensando sobre todo en la oposición, cuando perdemos ese fuelle, esa persona nutritiva que nos puede apoyar. Aprovechar las oportunidades. Cuando estéis en el cine, yo ahora enfocaría todo hacia la oposición. Esa experiencia, ese mensaje tan interesante, esta cita, esto que me acaban de contar lo puedo aprovechar. Todo eso lo tenemos que plantear. Vivir el presente, no compararse con los demás. Ya os digo, no penséis que todos van mejor, todos tienen ese mismo pensamiento, que todos van mejor preparados que uno mismo. Todos vais igual. Unos han tenido más tiempo, otros tienen más capacidad, otros han examinado más veces, pero la persona que mejor va preparada es uno mismo. Así que no os comparéis, desarrollar el sentido del humor, controlar los sentimientos, sobre todo los sentimientos, bueno, los sentimientos todos, los positivos y los negativos. Pero las emociones, yo os diría que todas son necesarias, ¿eh? También las negativas, el miedo, el asco. Todas estas hay que tenerlas porque nos ayudan a sobrevivir. Y las positivas, cuando las tengamos, la alegría, también hay que aprovecharlas, ¿eh? Planear actividades, también las de ocio, igualmente las de preparatoria de la oposición. Interesarse por las personas y las cosas, hacer ejercicio físico y tener esperanza. Bueno, pues yo estas me gustaría tener más tiempo para comentarlas y debatirlas, pero como ya veis que no tenemos mucho tiempo, entonces me quedo con el trabajo práctico para que tengamos un poco de espacio. Mirad, el trabajo, ya sabéis que os lo ha comentado Juan la primera sesión y el resto de mis compañeros igual. El curso este es gratuito, pero queremos que os aprovechéis al máximo. Es decir, que una persona simplemente lo escucha las charlas, las puede volver a ver porque están grabadas, puede hacer más énfasis en aquellas partes que os interese, recalcar más, etcétera. Pero yo creo que sería buena cosa que hagáis un trabajo práctico con cualquiera de las 5 sesiones. Se lo mandéis, si lo hacéis de la primera, pues a Juan, si lo hacéis de la segunda, a Iván Sánchez o a Laura Ormaz, de la tercera sería a Elena, o de la cuarta, la otra Elena Pablo, o de la quinta de la mía. La cuestión es que si hacéis un trabajo práctico de un par de páginas, que es poca cosa, ¿eh? Tenéis
precisamente las cuestiones que os pondremos cada uno. En mi caso, yo os voy a plantear una recreación de una situación hipotética de oposición y que en esa recreación hipotética, pues que cada uno diga yo me voy a examinar en Burgos de la oposición de maestros. Estoy ahora en el mes de junio y estoy el primer día examinándome en el escrito y me está pasando esto, bloqueo, tal, y me veo en ese momento que las ideas no me fluyen, tal. O me veo ahora que yo soy examinante de lengua castellana en Sevilla y ya he pasado el primer examen y estoy ahora en la segunda parte. Estoy ya exponiendo la programación y la unidad didáctica. Ahora me doy cuenta cuando estoy exponiendo que estoy aburriendo al tribunal, que lo que digo es demasiado obvio, que no controlo en este momento el tono de voz y lo que he aprendido de cómo debería hacerlo. Bueno, vosotros os imagináis, cuanto más parecido sea a lo que os imaginéis, a cómo sois, mejor. En ese momento estoy haciendo tal cosa y me ocurrirá previsiblemente tal. Entonces, con lo que estáis aprendiendo, no solamente de esta sesión, sino de todas las anteriores, a ver qué medidas tendréis en cuenta para salir de esa situación. Bueno, pues ese excesivo nerviosismo, estoy ahora cerrando los ojos, dejo pasar unos minutos, intento visualizar tal, hago tal cosa, llevo varios bolígrafos para, por ejemplo, se me ha olvidado deciros que en el examen escrito tenéis que leer textualmente lo que habéis escrito, ¿eh? No se puede comentar ni nada de esto, textualmente. Por tanto, si no os dice nadie nada, de que pongáis cosas en mayúsculas, que subrayéis, para en ese momento cuando estéis leyendo, pues que os acordéis que tenéis que levantar la voz o que tenéis en ese momento que hacer más énfasis con la comunicación gestual. Y lo mejor es que esto lo ensayéis previamente, para que cuando hagáis el examen, pues ya tengáis estos códigos más o menos descritos. Pero, como por mi experiencia, seguro que os veis en situaciones problemáticas, segurísimo, ¿eh? Porque a todo el mundo nos pasa. Pues sí que querría, incluso podéis hacer dos. En el primer examen, cómo me veo y qué haría, y también cómo me veo en ese segundo y qué cosas haría para paliar estos problemas que me estoy encontrando. Grosso modo, esto va a ser lo que vamos a plantear. Os pondremos de límite para entregar esto un mes, grosso modo, creo que es un mes. Y os mandaremos de cada uno, de cada una de las sesiones, las características. La mía os la digo ahora mismo ya para que lo podáis ver, visualizar. Y cuando lo tengáis, me lo mandéis a esta dirección, planas@psicoaragón.es. Y yo, por mi parte, me gustaría, a ver si es posible que haya algún tipo de intervención. Voy a minimizar esto. Mientras tanto, voy poniendo cosas, si os parece. Bueno, esto, ¿veis? Este es el librito que os decía. Sí, este os decía que en esta página, pues eso, que tenéis cantidad de recursos, de legislación, por ejemplo, hemos recopilado la autonómica de Aragón, pero también la estatal. Por tanto, aquí tenéis cosas. En actualidad tenéis los últimos artículos que vamos publicando, webinars que están grabados. Por ejemplo, tenemos varios webinars ahora que se están llevando a cabo con una universidad de Bolivia del tema de la educación emocional. Y está grabado y, por tanto, lo podéis ver, aunque sea pasado. Y luego tenemos distintas charlas que damos en medios de comunicación. Pues cómo hablar con los niños sobre los conflictos armados o cómo ayudar a nuestros hijos a iniciarse en un segundo idioma. Estos son de colaboraciones que hacemos con determinados medios de comunicación. Esta también está grabada de
de disciplina positiva. Bueno, pues aquí tenéis tantísimo material que a veces da... Este es un artículo que publiqué sobre... No, esto es una entrevista que me hicieron en la radio sobre violencia juvenil, la violencia filioparental. Repito, el asunto de los recursos, ¿veis? En esta pestaña de recursos tenéis en publicaciones de temas de acción tutorial, de acoso escolar, de atención a la diversidad, de competencias básicas, etcétera, etcétera. Perdona, es que no me acordaba de echar dinero en el coche, que lo tengo aparcado y solamente que me hayan multado. Vaya, lo aparco. Echo dinero en el aparcamiento y sigo, ¿eh? Ya está. Bueno, pues como casi se me termina el tiempo, a ver si tenemos alguna pregunta por el chat. Esperad un segundito. ¿Puedes ponerme lo del chat? Es que tenemos un problema porque en mi caso yo puedo hablar, pero no sé qué pasa que no puedo oír. Bueno, de todas formas, vosotros tampoco podéis hablar directamente. Entonces, a ver si hay algún tipo de pregunta en el chat. Hay 67 personas conectadas ahora. ¿Podría poner por aquí la dirección de la web que nos ha comentado? Sí, la pongo. De todas formas, la digo oralmente. Bueno, podéis entrar simplemente clicando Asociación Aragonesa de Psicopedagogía en Google, es suficiente. Pero de todas formas la ponemos aquí. www.psicoaragón.es. Y mientras tanto voy mirando otra cosa. ¿Qué extensión debe tener esta labor? Se refiere al trabajo. ¿Qué extensión? Sí. Los trabajos son muy cortitos. Mirad, os leo el que tenía preparado en mi caso. Extensión, un folio por las dos caras como máximo. De Times New Roman 12 puntos, con interlineada de 1,5. Eso será igual para todos, ¿eh? Pero eso os llegará. Ya veis, es simplemente en Word por las dos caras. Os acabo de poner también la página esta que os decía de... Os decía que os acabamos de escribir la página web de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y también os recomiendo esta otra de la COPOE, que es la Confederación de Asociaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, donde también tenéis cantidad de recursos. Os pongo las dos, ¿vale? Bueno, pues me alegro mucho de haber estado aquí. El curso termina, os llegará dentro de poco una evaluación y os llegará también los trabajos estos prácticos y como nos vamos a seguir, en este caso, viendo por el correo electrónico, pues encantado. Repito, si os interesa haceros socios junior, podéis entrar en la página web de la Asociación de Psicopedagogía, o mejor, me mandéis un correo y os haremos socios junior. Y si necesitáis alguna cosa, con toda tranquilidad, independientemente de que hagáis o no el trabajo práctico o que hagáis el trabajo que os planteen otros compañeros, otros de los 5 que hemos estado, pues me podéis plantear cualquier cosa que necesitéis, que para eso estamos. Bueno, pues ha sido un placer y a ver si aprobéis todos y somos colegas de profesión. Un abrazo. Adiós.